Buenas noches, profesora, compañeros. Somos el grupo número 7, conformados por Hanslin Brumer, Karina Carnero, Orieli Cruz, Diana Villacorta y quien les habla, Verónica Galindo. Pues bien, el día de hoy, en la T2, vamos a hablar sobre la teoría de la personalidad de Eysenck, el modelo P. De hecho, esta es una de las teorías más sólidas que explican por qué cada individuo tiene su propia personalidad. Bien, empecemos. Los estudios de Eysenck. Hans-Jürgen Eysenck nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín, Alemania, y falleció el 4 de septiembre de 1997 en Londres, en el Reino Unido. Estudió en la Universidad College de Londres en 1940. Fue un psicólogo inglés de origen alemán quien desarrolló su carrera profesional en Gran Bretaña a los 18 años. A él se le recuerda sobre todo por su trabajo sobre la inteligencia, la personalidad y la terapia conductual, aunque trabajó también en otros temas de la psicología. Bien, hablemos sobre los estudios de Eysenck. Pues bien, durante la década de los 40, Eysenck trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de Maudsley, en Londres, Reino Unido. Su trabajo era realizar la evaluación inicial de cada paciente antes de que su trastorno fuese diagnosticado por un psiquiatra. En este puesto de trabajo recopiló una batería de preguntas sobre el comportamiento que más tarde aplicó a 700 soldados que estaban siendo tratados en el mismo hospital por sus trastornos neuróticos. Tras pasar los cuestionarios, se dio cuenta de que parecía haber un vínculo de unión entre las respuestas de los soldados, sugiriendo que había pues rasgos de personalidad que estaban siendo revelados. A continuación, mi compañera Diana. La personalidad según Hans Eysenck. Hans Eysenck desarrolló una teoría que se basaba en los resultados encontrados en el análisis factorial de las respuestas a los cuestionarios de personalidad que administró durante su trabajo. El análisis factorial es una técnica que se encarga de agrupar el comportamiento de las personas de acuerdo a una serie de factores que pueden distinguirse por sus características y atributos que comparten y mantienen en común. A estos les llamó dimensiones, y estas dimensiones son 3. Las dimensiones de la personalidad que encontró Eysenck son independientes entre sí y las llamó neuroticismo, extraversión y psicoticismo. La inicial de cada una de estas dimensiones dieron lugar al nombre del modelo PEN, P de psicoticismo, E de extraversión y N de neuroticismo. Este modelo busca ser explicativo y a su vez causal. Quiere determinar las bases biológicas de estas dimensiones y también confirmarlas experimentalmente. Durante la década de los años 40, Eysenck trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Maudsley en Londres. Este trabajo consistía en evaluar a todos los pacientes que llegaban antes de que su psiquiatra pudiera diagnosticar el trastorno que tenían. Este puesto le permitió recopilar una batería bastante amplia de preguntas y cuestionarios que más adelante le servirían para llegar a su investigación. Estas mismas preguntas las administró también a 700 soldados que llegaron a atenderse a este mismo hospital. Cuando ya los tenía ambos grupos, fue donde pudo desarrollar un estudio y comparar los hallazgos encontrados en estos cuestionarios para darse cuenta que había un vínculo entre estas respuestas, es decir, se estaba dando lugar a encontrar los rasgos de la personalidad. Quedando sentada de esta forma las bases para sus estudios posteriores. Bien, muchas gracias, compañera. Ahora, continuando con la exposición, vamos a hablar de la estructura de la personalidad según Eysenck. Eysenck describe la personalidad en términos de niveles, llegando a organizarla en un modo jerárquico, colocando en un alto nivel a los tipos, luego a los rasgos, a las respuestas habituales y finalmente a las respuestas específicas. El rasgo es una constelación de tendencias individuales de una acción. Es un factor de un grupo con un nivel de generalidad y de manera especificidad media.
Los rasgos son un factor disposicionales que determinan regular y persistentemente nuestra conducta en diferentes tipos de situaciones que podamos tener. Las respuestas habituales son conductas recurrentes producidas por circunstancias iguales o semejantes ante diferentes tipos de factores. Las respuestas específicas son actitudes que recurren y se observan una sola vez. Las respuestas específicas dejan de serlo cuando se repiten esta actitud o este comportamiento de forma repetitiva, ¿no? Estas tienen una mínima generalidad y una máxima especificidad. Para irse en el estudio de la personalidad debe brindarse en estos cuatro tipos de niveles. Como podemos ver, el primer nivel habla de lo que es las respuestas que se observan una sola vez. Un ejemplo en específico aquí puede ser lo que nosotros vivimos día a día, algo cotidiano. El segundo nivel, un ejemplo más específico, puede ser cuando nosotros rendimos un test por segunda vez. Ahí vemos cómo las respuestas van a ser similares porque ya conocemos de dicho test o de dicha evaluación. El tercer nivel, aquí vemos que son los actos habituales que se ordenan por rasgos, la sociabilidad, impulsividad, vivacidad. Y en este cuarto nivel, este es el nivel más extenso en el sentido de generalidad. Se encuentran los superfactores, el neurocitismo, la extraversión o el psicocitismo. Estos niveles son evaluados y en este caso se pueden puntuar, ya sea el nivel alto o bajo de los superfactores. Una puntuación baja en neurocitismo hace una referencia a una estabilidad emocional alta y las puntuaciones bajas en extroversión hacen referencia a una introversión, una persona introvertida. Como segundo punto vamos a ver lo que son las bases biológicas del modelo P, según lo que nos habla Eysen. Para Eysen considera estos tres tipos directamente de factores. Aquí vemos lo que es la dimensión extraversión, que es la E, la dimensión emocionalidad, que es la N, y la dimensión dureza, que es la P. Cada uno de estos tres factores se consideran como un rasgo de conductas que se agrupan de forma conjunta, siendo independientes la una de la otra, ¿no? Estos son unos factores ortogonales de un orden superior. Estos factores constituyen las dimensiones más importantes de la personalidad, según Eysen. Si nosotros podemos llegar a situar a una persona en cada una de estas dimensiones, entonces nosotros podemos llegar a comprender cómo es la personalidad de dicho individuo. Muchas gracias. En la exposición tocaremos el punto del neuroticismo propuesto por Eysen. Eysen nos hablaba que el neuroticismo está asociado a la activación del sistema nervioso simpático, el cerebro visceral, también conocido como el sistema límbico. Y esto lo podemos ubicar entre la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, y es la que se encarga de regular nuestros estados emocionales, tales como, por ejemplo, el sexo, el miedo, la agresión, ¿no? Él decía que ante una situación de peligro, ¿qué tipo de respuesta le íbamos a dar, ¿no? Es de cómo íbamos a actuar. También Eysen entiende el neuroticismo como el más alto grado de inestabilidad emocional, ¿no? Con esta dimensión él quería explicar la razón por la que unas personas son más propensas que otras a sufrir de histeria, de depresión, ¿cómo se llama?, obsesión. Y él decía pues que ante distintas situaciones había un grupo de personas que reaccionaban de una forma exagerada, ¿no? Y de que no podían o no volvían a un control emocional, ¿no? Y con esto él quería probar esa tendencia que tenían, ¿no?, las personas a sufrir este tipo de trastornos, ¿no? Y para medir los niveles de activación del cerebro visceral, él decía que se podía utilizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración de la piel, que muchas veces cuando hay miedo o ansiedad te empieza a sudar la palma de las manos, ¿no? Y también la tensión muscular, especialmente en la frente, ¿no? También decía que las personas neuróticas tienen umbrales bajos de activación del cerebro,
y del cerebro visceral, y son incapaces de, pues, de controlar sus reacciones emocionales, ¿no? Por lo tanto, pues experimentan en situaciones estresantes reacciones negativas, ¿no? Y se disgustan pues con mucha facilidad, ¿no? Además, asimismo, propuso la relación de los 4 tipos de temperamentos o 4 humores, ¿no? También conocido así, con el sistema dimensional neuroticismo-extraversión, ¿no? Él los comparó, él dijo que el individuo extravertido e inestable lo asoció con un colérico, ¿no? Que era la persona susceptible, inquieto, agresivo, varial, impulsivo, ¿no? El individuo extravertido estable lo comparó con un sanguíneo, ¿no? Que es la persona sociable, la expresiva, la comunicativa, la sensible, ¿no? El individuo introvertido inestable lo comparó con el melancólico, ¿no? Con el triste, con la persona ansiosa, el pesimista, el reservado, ¿no? Y por último, el individuo introvertido estable, él terminó asociándolo con el flemático, ¿no? Que era la persona pasiva, cuidadosa, pensativa, ¿no? Esto sería todo. Continúa mi compañera. Gracias. Ahora, continuando con mi exposición, voy a hablarles sobre el psicoticismo y las hormonas gonadales de Eysen. Bueno, Eysen también aporta una explicación biológica del psicoticismo, concretamente de las hormonas gonadales, como la testosterona, y las enzimas como la monoamino oxidasa MAO. A pesar de no haber una gran cantidad de investigaciones sobre el psicoticismo en comparación con la extraversión y neuroticismo, algunos estudios actualmente muestran que las personas con episodios psicóticos presentan niveles altos de testosterona y niveles bajos de la MAO. Bueno, el psicoticismo también tiene que ver con rasgos de agresividad, impulsividad o bajo control de impulsos. También se basa en lo que es la creatividad, la frialdad, la crueldad, el egocentrismo, dureza, también puede ser que no suele empatizar, que les puede ser difícil o imposible de poder confrontar a la realidad, ¿no? En lo que es el cuestionario de la personalidad de Eysen, bueno, a raíz de esta teoría han surgido varios cuestionarios que son el resultado de 40 años de desarrollo y gran cantidad de estudios psicométricos y experimentales llevados a cabo en muchos países, ¿no? Bueno, lo que es la teoría de la personalidad de Eysen también podemos ver la estructura dimensional, que es el psicoticismo, extraversión, introversión, neuroticismo, emocionalidad, bueno, en lo que es el neurótico inestable emocionalmente, se basa en lo que es melancólico, colérico. Lo que es melancólico podría ser una persona voluble, una persona ansiosa, rígida, soberbia, pesimista. Lo que es colérico puede ser también una persona que es inquieta, agresiva, excitable, influenciable, impulsiva, optimista, activa, ¿no? En lo que es flemático, es una persona cuidadosa, pacífico, controlable, una persona también fiable, ¿no? Lo que es extrovertido, también podría ser un ejemplo, una persona sanguínea, ¿no? Que puede ser la persona amigable, puede ser un líder, ¿no? Receptivo, lo que también podría explicarles un poco es que la persona extrovertida o que es introvertida se basa a bueno, pertenece en realidad a lo que es el rubro de los rasgos que tienen una validación, un brillante, un buscador, sensaciones, una sociabilidad, una impulsividad, y crean actividades que puedan ser domáticos
o también dominantes, ¿no? En lo que es el neureticismo emocional, se basa en lo que esta dimensión se comprende los rasgos de variabilidad, emotividad, irracionalidad, timidez, ¿no? Bueno, la estructura en realidad está basada a lo que es cerebral, asociada a una serie de, específicamente a lo que es basado en el sistema límbico, en la cual está implicado en la regularización lo que es emocional. Y bueno, los individuos con alto grado de neuritismo son las personas cuyo sistema nervioso autónomo se pueden activar con la gran facilidad, ¿no? Bueno, profesora, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.